Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidente. Efectivamente, creo que este es un tema de interés y es un tema fundamental que tiene que discutirse. Creo que hay un elemento básico que aquí ya se ha escuchado y se ha leído, y es básicamente lo que dice el propio artículo 191 de la Constitución. Y es ese artículo 191 de la Constitución el que le faculta a la Defensoría Pública a que patrocine no solo a las personas que están acusadas, no hay que olvidar esta palabra, acusadas, sino también a aquellas que han sido víctimas del cometimiento de un delito. Porque este artículo 191, que ya se ha leído, señala y dice que la Defensoría actúa cuando las personas, se refiere a las personas, a los sujetos, estas personas por su estado de indefensión no pueden contratar. Por lo tanto, no es que el artículo 191 de la Constitución está señalando que la vocación exclusiva de la Defensoría debe ser atender a las personas que están acusadas, sino también a aquellas que por su condición de indefensión, como puede ser el caso de muchas víctimas, no pueden contratar a alguien que patrocine la defensa legal y la protección de sus derechos, que es lo que establece el artículo 191. Esto es fundamental. Creo que es importante establecer, y si es necesario, en ese sentido, aclarar la norma respecto del rol y del papel de la Defensoría, hay que hacerlo. Pero precisamente hay que hacerlo para garantizar y para cumplir lo que dice la Constitución, la garantía de los derechos. No se puede utilizar la norma constitucional para desconocer los derechos, ni tampoco para violar un elemento fundamental en todo proceso, que es la presunción de inocencia. El colega asambleísta Fernando Bustamante decía hace un momento que esto fue precisamente uno de los avances fundamentales en la teoría del derecho y en el derecho liberal. Aporte fundamental de la Revolución Francesa. Artículo 7 de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, dice: ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigadas. Pero todo ciudadano convocado o aprendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato. Artículo 9. Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable. El debido proceso, y esto se ratifica en la Constitución de 1793 de la Revolución Francesa. Artículo 11. Por lo tanto, el debido proceso no es que es una invención, pues, precisamente de ahora ni del derecho contemporáneo. Está vigente desde 1789 y lo que dice la Constitución en el artículo 76 es absolutamente claro. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, solo puede ser declarado delincuente alguien que efectivamente a través de sentencia se le ha declarado como tal, no por la presunción, no porque alguien utilice de manera ligera ese término, y sobre todo cuando se presume, y esto es importante decir, que todas las personas que estuvieron detenidas son delincuentes o peligrosos delincuentes, o que la institución de la Defensoría Pública está para liberar delincuentes, es una absoluta aberración. Hay algunos que se decían socialdemócratas. Es bueno que vayan y lean la Constitución de Weimar de 1919, artículos 114 y 116. La Constitución de Weimar establece el debido proceso y establece las garantías para el debido proceso. No puede ser
que 100 años después de esa Constitución, casi 100 años después, ahora básicamente estemos retrocediendo un siglo, estemos retrocediendo a antes de la Revolución Francesa, tratando de establecer que la Defensoría Pública es básicamente un instrumento que defiende a los delincuentes. O también, seguramente por etapa electoral, y la etapa electoral puede ser que nos aguza los sentidos, pero también nos puede avivar la ignorancia. Entonces algún legislador habló de que es una novelería hablar del femicidio, pero precisamente cuando estamos próximos a celebrar el 25 de noviembre, sería bueno que antes de subirse en esa tarima y decir cualquier barbaridad, como se afirma aquí, ese legislador vaya y vea las estadísticas. 6 de cada 10 mujeres todavía son maltratadas en este país, y la mayor parte de maltratos se producen en el entorno familiar. Son sus esposos, sus compañeros quienes agreden. Y aquí se habla que el femicidio es una barbaridad o una novelería. Eso es presumir de la ignorancia, presumir de ignorancia. Y además, no solo presumir de ignorancia, sino hacer gala de esa ignorancia, de ese machismo absurdo y decadente que deberíamos erradicar. Creo, y en esto es fundamental señalar que debemos avanzar, y la Defensoría Pública tiene que necesariamente atender a todas las personas que requieren, como dice el artículo 191, que por su situación económica o por su situación de indefensión no pueden contratarse los propios servicios. Pero de ahí a violar expresas normas constitucionales como son la autonomía de la Defensoría y que ésta sea una dependencia de la Fiscalía, es una inconstitucionalidad. Creo que en esto, señor presidente, incluso debería pensarse y debería pedirse que la comisión que establece el trabajo, cuando se presenten estos manifiestos casos de inconstitucionalidad, ni siquiera debería remitirlos a las comisiones, sino debería señalar claramente que son inconstitucionales, porque en este caso está claramente determinada. La autonomía de la Defensoría Pública está consagrada en la Constitución, por lo tanto, no se puede señalar que esta ahora pase a la Fiscalía como aquí se pretende. Por lo tanto, yo vuelvo a rechazar, lamento que no estén todas las personas que motivaron este debate, pero yo quiero decirlo de manera clara, lo digo públicamente, para que quede en acta y también para que puedan enterarse aquellas personas que motivaron este debate, que presumir que 14.000 personas que fueron acusadas y que fueron defendidas por la Defensoría son delincuentes, o que eso califica a la Defensoría como defensora de los delincuentes, es volver a ese estado en que se criminaliza la pobreza. Además, eso no solo, estimado colega asambleísta Herrería, no solo que es fraudulento, por supuesto que es fraudulento, es además demagógico, pero más allá de demagógico, es propio de personas desequilibradas y enfermas, Y además voy a decir claro, estas personas desequilibradas y enfermas, a quienes yo también considero que tienen un conocimiento importante de derecho, no es que desconocen la Constitución, sino que no por desconocer la Constitución, sino básicamente porque su patología les impide legislar en favor del pueblo y buscar soluciones sin tener que por eso criminalizar a los pobres. Gracias.